Hola, gracias por acompañarme. Esta vez lo que quiero es pedirte un favor, que no te la vendan, que no te engañen. Las malas noticias y las tragedias han existido siempre. Se registran desde que la humanidad empezó a tomar nota de los acontecimientos. La diferencia es que hoy, en esta circunstancia en que vivimos, hay dos factores que cambian profundamente, no las tragedias, no los problemas, sino la forma en que los vemos. Por una parte, la inmediatez. Todo es vertiginoso, rapidísimo. Las noticias se suceden unas a otras. No alcanzamos a verlas todas, no alcanzamos a comprenderlas. Caducan, se hacen viejas, se ponen una encima de la otra y perdemos la perspectiva de todo lo que está pasando. Y la segunda cosa es la visibilidad. No es posible ocultar prácticamente nada de lo que pasa. Y esto genera un efecto que los comunicadores llaman saturación. Esta circunstancia produce un efecto en todos nosotros. Y es que nos acostumbramos a convivir con estas malas noticias y con estas tragedias como si fueran cosas normales. Y no, no lo son. Hay hechos y circunstancias que no dependen de nosotros. Un terremoto, la erupción de un volcán. Pero hay cosas en las que la mano del hombre, la participación de los individuos es absoluta y totalmente determinante, como por ejemplo los gases de invernadero, que son resultado de patrones de consumo, de sistemas de producción que no cuidan bajo ninguna circunstancia las necesidades ambientales y están llevando al planeta a una sobrecarga de lo que puede soportar, con consecuencias para nosotros, pero sobre todo para nuestros hijos, para nuestros nietos. El tema del crimen es algo que no es nuevo, es algo que ha existido siempre y que, como hemos comentado, va a seguir. La diferencia es que lo aceptemos como algo normal, que estemos resignados a que no se puede evitar. Y te puedo decir lo mismo de la corrupción, de los abusos, de los comerciantes deshonestos, de la banca que explota brutalmente y que en lugar de prestar para ser un instrumento de desarrollo, gana utilidades salvajes cobrando comisiones por servicios. Podemos hablar de N cantidad de cosas en las que la mala voluntad, o mejor dicho, la falta de buena voluntad para hacer las cosas correctas nos lleva muchas ocasiones a límites inaceptables. Ni tú ni yo tenemos por qué permitir que nos digan que esto no tiene remedio. Por supuesto que podemos estar en una sociedad más justa, más limpia, más ordenada, más respetuosa y más tolerante. Pero eso se consigue no con muchos policías, no con grandes gobiernos, no con muchas instituciones, no repartiendo dinero. Eso se consigue con ciudadanos respetuosos de la ley, con ciudadanos que practiquen la ciudadanía que consiste precisamente, ser ciudadano consiste precisamente en el respetar las leyes y los derechos de los demás. Porque todas las cosas que la ley me tutela y me protege, también te las tutela y te las protege a ti. Y cada vez que yo te las violo y cada vez que yo te las daño, le estoy causando un perjuicio no solamente a ti, sino a la comunidad en la que vivimos. Ya lo sabemos, lo hemos dicho hasta el cansancio. Una sociedad no requiere de muchos policías, sino de gente que no robe, de gente que no asesine, de gente que no defraude. Para estar limpia tu colonia, no hace falta un ejército de barrenderos, hace falta que no la ensuciemos, que ni los que viven allí ni los que pasamos por allí tiremos basura. Para que puedas ir con ganas y con entusiasmo a tu trabajo, lo que hace falta es que tu vecino respete tu sueño, que no se robe el agua de tu tinaco, que no se robe la ropa que sacaste a que se secara, para que los niños crezcan con buenos patrones de conducta. Hace falta que vean el ejemplo de padres responsables, por supuesto en la paternidad, pero también en sus obligaciones ciudadanas, que vean y que perciban lo que significa ser solidarios, que no crezcan en la calumnia, el chisme, la violencia, las golpizas a la madre, las golpizas a las hermanas, el machismo,
que no crezcan en la mentira, en el robo al vecino y por supuesto en el incumplimiento de la ley. En realidad, si somos honestos y si somos autocríticos, tenemos que empezar a dejar de lado las culpas que los gobernantes sin duda tienen. Tenemos que empezar a omitir este discurso de que la culpa de la corrupción es solo de los partidos y de los malos representantes populares y empezar a asumir que urge como el comer, que tengamos buenos ciudadanos. El problema no está en el divorcio, el amor se acaba. Ya hablaremos de eso en otro comentario. El problema está en que el divorcio termine en violencia e incumplimiento de responsabilidades. El problema no está en que las familias se separen. El problema está en que secuestren a los niños y los usen de rehenes y les quiten la posibilidad de convivir con el padre o con la madre. El problema no está en que se cometan o no faltas a la ley, sino que en lugar de asumir las consecuencias que la ley dispone para los infractores, compremos la inocencia y corrompamos a las autoridades responsables de impartir justicia. Por supuesto que un juez podrido no tiene defensa. Por supuesto que un ministerio público que se deja corromper debe ser fusilado. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué pasaría si no cometiésemos delitos? ¿Qué pasaría si fuésemos una sociedad cumplidora de sus deberes? Por más corruptos que fueran los fiscales, por más canijos que fueran los juzgadores, nomás no podrían. Y creo que es hora de aceptar nuestra realidad. Los problemas tienen solución. Si bajamos nuestro consumo de agua, si racionalizamos nuestra actividad como consumidores, si pagamos salarios justos, si cumplimos correctamente con la jornada laboral, te garantizo que seremos un país mejor. Te voy a poner un ejemplo sencillito de cómo las cosas pueden cambiar. Cuando tuve probablemente el más grande honor de mi vida, ser secretario de salud, había 33,000 trabajadores en diferentes regímenes, en áreas operativas. Hicimos una cuenta. Si cada uno de estos trabajadores se tomara 10 minutos de su jornada laboral, es decir, si llegara tarde 10 minutos por las circunstancias que tú quieras, estaríamos hablando, escucha esto por favor, de 5,500 horas hombre perdidas en una jornada de trabajo. Imagínate lo que significa para un sistema de salud que en aquel entonces atendía a 5,5 millones de personas, tirar a la basura 5,500 horas de trabajo humano. Lleva eso a las empresas privadas, a los comercios, lleva eso a las escuelas, lleva eso a los docentes que no alcanzan a cumplir los programas académicos, lleva eso al carpintero, al mecánico, al fontanero, que no te entregan a tiempo, que se roban el equipo que les diste a reparar. Podemos cambiar como país. Hay cosas elementales como la limpieza, la puntualidad, como el respeto a los demás, que no dependen de una autoridad, que dependen de nosotros. Los hijos crecen viéndonos, los hijos replican patrones. El hijo de una familia de padres divorciados tiene 69% de posibilidades de divorciarse cuando sea adulto. El hijo de una familia amorosa integrada tiene casi 70% de posibilidades de repetir esas prácticas cuando sea mayor. Y esto no es porque sea bueno o porque sea malo. Es simplemente la demostración de que los niños crecen con el ejemplo. ¿Y nosotros qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿Queremos que lean? Que nos vean leyendo. Hay que inducirlos. ¿Queremos que estén preparados? ¿Queremos que sean felices? ¿Queremos que encuentren una vocación que los haga plenos, que les dé satisfacciones? Pues hay que darles las herramientas. Y esas herramientas están en casa. No podemos cargarle la mano a los maestros pretendiendo que los maestros formen a los futuros ciudadanos cuando en casa abandonamos esa responsabilidad. ¿Te has dado cuenta lo que significa generar un chisme, una intriga o un desprestigio? Lo que significa destruir la honra de alguien por la irresponsabilidad de hablar con ligereza o peor aún, de prostituir la palabra como hacen algunos mercenarios del periodismo a los que no les importa lo que causan de mal
con tal de ganarse unos pesos. Esas cosas no dependen de la autoridad. Depende de que todos juntos tomemos la decisión de ser una comunidad mejor. Que dejemos de asesinar. Que dejemos de cobrar derecho de piso. Que busquemos ocupaciones más dignas, más productivas. Que nos ajustemos a la ley. Que seamos respetuosos. Que no te engañen. Que no te engañen. Es posible que seamos un mejor país. Es posible que seamos una mejor comunidad. Y termino con otra pequeña cuenta. Imagínate si cada día los 7,000 millones de habitantes de este planeta hacemos una buena acción. Recogemos una basura tirada en la calle, ayudamos a un anciano, vamos a visitar a un enfermo, tenemos una cortesía para el vecino, pagamos puntualmente nuestro impuesto, que finalmente ese es un deber, no solo una buena acción. Pero imagínate que 7,000 millones de personas en el mundo hagamos diariamente algo bueno. Serán 7,000 millones de buenas acciones. Y si hacemos 2 cosas buenas, son 14,000 millones de buenas acciones al día. Eso es lo que comentaba yo en el chat que ahora estoy repitiendo. Podemos ser mejores si queremos ser mejores y no depende de las autoridades. Depende de ti y depende de mí. Hasta la próxima.